al pueblo argentino. Estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Bienvenidos a una nueva edición de 20 Verdades. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque es un día muy importante para nosotros los peronistas, porque es la conmemoración del fallecimiento, del paso a la inmortalidad, mejor dicho, de nuestro querido Juan Domingo Perón. Para hacerle un homenaje el día de hoy, vamos a hacer un pequeño recorrido por su historia y por los aportes que hizo a la política de la República Argentina. Para comenzar, es importante que recordemos que si hablamos de lo que fue la historia del siglo XX, definitivamente tenemos que remitirnos a la figura de Juan Domingo Perón, ya que fue el único presidente de la Argentina elegido democráticamente 3 veces y es el creador del movimiento político más grande del país. Juan Domingo Perón nació un 8 de octubre de 1895, aunque algunas personas sostienen que pudo haber nacido en otra localidad bonaerense. Oficialmente, Lobos es reconocida como su lugar de nacimiento. Juan Domingo Perón pasó gran parte de su niñez en la Patagonia, donde su familia se dedicaba a las tareas rurales y tenía muchísimo contacto con el campo. Él tenía sus conocimientos porque ya desde muy pequeño había aprendido a montar a caballo, convivía con los trabajadores rurales y también siempre estaba observando el esfuerzo cotidiano que hacían esas personas para poder llevar comida a sus casas. Esa experiencia, él decía que es eso lo que marcaría la visión que iba a tener él sobre el trabajo y la organización social. Después, a los 16 años, fue cuando ingresó al Colegio Militar de la Nación y allí empezó su gran carrera militar que lo llevó a convertirse en oficial, profesor y posteriormente en general. Durante todos sus años en el ejército militar, él se dedicó a estudiar historia, estrategia, política y geografía. Juan Domingo Perón no era solamente un militar. A él le interesaba profundamente la economía, la sociología y las condiciones de vida de los trabajadores. Era un lector constante y creía que un país fuerte necesitaba una sociedad organizada y con derechos.
El general tuvo una oportunidad muy grande entre los años 1939 y 1941, que fue enviado a Europa como un observador militar. Él vivió cerca de una Europa atravesada por la Segunda Guerra Mundial y conoció distintos modelos de organización del Estado. Ese viaje influyó muchísimo en sus ideas futuras. En ese contexto, en la década de 1940, la Argentina atravesaba fuertes desigualdades sociales. Muchos trabajadores carecían de vacaciones, de aguinaldo, indemnización o jubilación, cosas que básicamente ni se planteaban, no se hablaban o eran inexistentes para la clase trabajadora. Argentina en esa época estaba pasando por un proceso de industrialización que estaba en crecimiento y comenzaba a surgir esta nueva clase obrera urbana, porque hablábamos de la clase baja, la clase media y la clase alta, pero había una clase que era trabajadora y no sabía dónde se podía ubicar, ¿sí? Porque apenas llegaban a fin de mes, trabajaban muchísimas horas, no había un registro de ese trabajo arduo que se llevaba con el crecimiento de la industrialización. Entonces fue ahí donde Perón tuvo la visión, ¿sí? Y con todo lo que aprendió y lo que observó, fue que en 1943, que él fue designado como secretario de Trabajo y Previsión, que era una pequeña secretaría de trabajo, digamos, que estaba establecida en ese entonces gobierno militar, y de allí él se propuso trabajar sobre diferentes conquistas laborales. Y fíjense que una de las primeras cosas por la que empezó es la del estatuto del peón rural, darle esa figura de trabajador para que pueda obtener los mismos derechos que cualquier trabajador. A partir de esto se empezaron a elaborar los famosos convenios colectivos de trabajo de la mano de los sindicatos. Había una articulación que llamaba muchísimo la atención, porque este era un presidente que estaba dando lugar a las figuras de los representantes de los trabajadores. Las vacaciones pagas, ¿sí? Que el trabajador se pueda ir de vacaciones con su familia y que no sean descontados del sueldo esos días. El aguinaldo, y eso es un logro de Juan Domingo Perón. Las jubilaciones, el derecho a la jubilación. Eso me parece sumamente importante, porque acceder a una jubilación no existía algo que regule exactamente esto. Por eso hablábamos de la cuestión de la previsión social, ¿sí? En ese momento con Juan Domingo Perón, en el trabajo de aquellas personas que eran los grupos vulnerables, que eran los niños, las mujeres y los adultos mayores. Esto que yo les menciono ahora recién fue el inicio del gran vínculo que tuvo Perón con los trabajadores. O sea, todo lo que les nombré, él lo fue trabajando desde la Secretaría del Trabajo, ¿sí? No aún como presidente. O sea, imagínense todo lo que ya había hecho desde un puestito así, porque era una secretaría sumamente precaria, y él desde su lugar pudo hacer muchas cosas y también por eso fue juzgado, pero el pueblo pidió por él y fue electo presidente posteriormente. Obviamente esto trajo un montón de consecuencias, porque en 1945, el 17 de octubre, que es nuestro querido y hermoso día de la lealtad peronista, fue detenido por los sectores militares, porque claro, estábamos hablando de una persona que estaba trabajando por la democracia, que estaba trabajando por derechos en un gobierno militar, ¿sí? Muchos por ahí dicen esto de, bueno, que quizá los peronistas estamos en contra de los militares y de la fuerza de seguridad y demás, y no tiene nada que ver con eso, sino que se trata de la opresión, del maltrato y de cosas un poco más graves, y no con la figura respetada de alguien de la fuerza. Entonces, por esto que el 17 de octubre de 1945 fue detenido por sectores militares, y miles de trabajadores se movilizaron hacia la Plaza de Mayo para pedir por la liberación de Juan Domingo Perón. Ese día sí quedó grabado para nosotros como el nacimiento del movimiento peronista.
Entre todo este movimiento de la Secretaría del Trabajo, del primer acercamiento hacia la futura presidencia, de lo ocurrido en Plaza de Mayo, Juan Domingo Perón se conoce con nuestra querida Eva Duarte, ¿sí? Que es una de por ahí las historias más conocidas o como que el lado romántico de la historia peronista, que fue cuando Perón la conoció a ella en un festival solidario organizado para recaudar fondos tras un terremoto que sucedió en San Juan y que ellos, bueno, ella era actriz en ese momento, empezaron a tener una relación tanto política como sentimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores que tenían ambos se acercaban y ambos querían trabajar para atender a los sectores más vulnerables. Entonces podemos decir que Eva fue una parte fundamental para el gobierno de Juan Domingo Perón porque fue ella que inspiró un montón de diferentes actividades sociales que realizaban y diferentes leyes que se promulgaron en ese momento como la ley del voto femenino. Después vino el primer gobierno de Perón en el año 1946 hasta el año 1952 y fue elegido por primera vez y su gobierno lo primero que hizo fue impulsar un estado de una organización y una presencia en cuanto a la economía y una ampliación de derechos sociales. O sea, acá no estamos hablando solo de lo social, de atender los grupos vulnerables, sino que hubo un crecimiento económico muy fuerte en el país. Desde ese momento se empezó a trabajar como por ejemplo, con la nacionalización de los ferrocarriles, la creación de empresas estatales, planes de vivienda, que era una cuestión de dar a la persona, por ejemplo, que no podía acceder, pero a su vez con una retribución al Estado, ¿sí? Porque esas personas pagaban en cuotas, por ejemplo, sus casas, lo mismo con un montón de otras cosas que podían hacer con la ayuda del Estado, que de todas maneras generaba un movimiento económico porque a su vez el dinero volvía, ¿sí? Estaba muy bien planteado. Muchísimos hospitales, escuelas, expansión del sistema jubilatorio, fortalecimiento de la educación técnica y una universalización de los derechos laborales. Otras cosas muy importantes es la universidad pública, ¿sí? Después, en 1949, hubo también un buen avance respecto a lo que fue la Constitución, ¿sí? Si bien sabemos que hubo un retroceso sobre eso, después en 1953 hubo también como una reformulación de todo lo establecido y de lo que se quería plantear, fue una base para plantear por ahí el eje más valioso de nuestra nación, ¿sí? Porque en ese momento esa constitución incorporó derechos sociales, laborales de la familia, de la niñez y permitió lo que es la reelección presidencial, ¿sí? Que en ese momento era algo totalmente favorable para la Argentina porque ¿quién no le quería tener de vuelta a Perón como presidente en ese momento si se veía un país en incansable crecimiento? Después, en 1952 y 1955, se dio la segunda presidencia del general, ¿sí? Ya que en 1951 fue reelegido. Fue acá donde hubo unas fluctuaciones porque la Argentina pasó por unos años difíciles que era algo esperable, ¿no? Porque ante un crecimiento tan alto, tuvo que haber como un descenso, digamos, como para que se acomode la economía. Y hubo inflación, por ahí escasez de divisas, crecieron los conflictos en los sectores políticos porque frente a una crisis empezaron las respuestas negativas y también una cuestión empresarial y militar y también había una influencia de la iglesia. Pero si bien se pudo sostener bastante, porque en ese momento se estaban terminando de establecer los diferentes derechos, si bien habían muchísimas leyes que se podían seguir trabajando. Esto se vio interrumpido porque en 1955 hubo un bombardeo a Plaza de Mayo y fue un golpe de Estado, ¿sí? Y meses después, otro golpe de Estado, conocida como la Revolución Libertadora, derrocó a Perón y él mismo partió al exilio, ¿sí?
Entonces esto fue complicado porque tuvo 18 años de vida fuera del país, vivió en diferentes países, en Paraguay, en Panamá, en Venezuela y también mucho tiempo en España. Y durante esos años siguió conduciendo al movimiento peronista desde el exterior. Luego, en 1973, él regresa definitivamente al país y este regreso convocó a un montón de personas. Fue uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia argentina y en ese mismo año volvió a ser elegido presidente por tercera vez. Perón tenía un lado muy humano, ¿sí? Aparte de toda esta cuestión política, por ahí un poco de curiosidad, es que él también era muy amante de los animales. Él amaba mucho a los perros, también disfrutaba de la lectura, la esgrima, la equitación, la pesca. Era un hombre que realmente tenía ciertas visiones y también no era una persona que podemos decir, bueno, no está capacitada para estar donde estaba. Era una persona que estaba constantemente leyendo, que se había ido a otro país, que conocía un montón de métodos políticos. Y si ustedes se ponen a pensar y a leer por ahí algo que leemos mucho nosotros los peronistas, es un libro que se llama Las 20 verdades peronistas explicadas, que están una por una y que se explica lo que el general quiso decir con ella. Si ustedes lo piensan en trasladarlo a la contemporaneidad, sería un plan de gobierno hermoso, sea quien sea que lo tome, ¿sí? No hace falta que sea un peronista, una persona que tenga valores y que le importe por ahí ni la izquierda ni la derecha, sino un punto medio, tomar ambas las cosas por ahí más valiosas de cada lado y poder hacerlas converger y convertirlas en una política de Estado. Es algo totalmente posible hacerlo hoy en día, simplemente adoptándolo. La filosofía de Perón es realmente interesantísima y es tomada como modelo de gobierno en muchísimos otros lados. Ahora vamos a referirnos por ahí al día que falleció y que conmemoramos hoy, que el general falleció el 1 de julio de 1974 mientras que ejercía la presidencia. Y su figura fue una de las más debatidas dentro de la historia argentina, porque para muchos, como les dije hoy, fue un líder que amplió los derechos sociales y que transformó la relación entre el Estado y los trabajadores, pero para otros su gobierno amplió la polarización política, que yo no estoy de acuerdo con eso y por ahí les explico de una forma más fundamentada, sino que ¿por qué hablamos de polarización política? ¿Sí? Si pensamos en una política como tal, como debería ser, que debería estudiar al Estado para poder sacar lo mejor de él, eso fue lo que hizo el general. Porque que se dé un crecimiento económico tan amplio y tan vasto y que muchas personas pudieran mejorar su calidad de vida, no es una polarización política, es simplemente hacer una buena política, porque funciona para ambos lados, ¿sí? Y el territorio argentino es de todos, no es solamente de unos pocos, no es solo del que los explotan, ¿sí? Es de cada uno de los habitantes. Como para finalizar, les quiero leer una pequeña frase para invitarlos a reflexionar. Creo que igual todo el programa de hoy fue reflexivo, pero es importante quizá llamarlos a todos nuestros espectadores, ya sean compañeros o no, a pensar en esta política de gobierno y en la propuesta que trajo el general para convertir la Argentina, digamos. Es que la historia argentina tiene pocos protagonistas capaces de generar tanto consenso sobre su importancia y al mismo tiempo tantas diferencias sobre su legado. Juan Domingo Perón marcó un antes y un después en la vida política, social y económica del país. Conocer su historia permite entender a buena parte de la Argentina de ayer y también a la de hoy. Así que bueno, esto fue una edición más de 20 verdades. Quiero agradecerles a los que siempre nos acompañan, a los compañeros y compañeras, recordarles que estamos en la localidad de Posadas Misiones. Agradecerle a la gallega Méndez Garzón, que
nos acompaña en este espacio. Agradecerle a los compañeros del interior que siempre nos acompañan y nos miran, que nos mandan buenas vibras. Y por supuesto, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, que es Pueblos Libres Multimedial, que se suscriban y le den a la campanita, así les llega la notificación de cuando subimos los videos. Y en nuestro Instagram, que es @puebloslibres23, Ateneo Justicialista, y a Aparicio PJ, que es el Instagram de nuestra agrupación, donde ahí pueden ver todo lo que hacemos nosotros y lo que hacen los compañeros del interior también, que forman parte de esta hermosa agrupación. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en una próxima edición de 20 Verdades.